quiero cantar una canción muy antigua. Ángel, ¿lo conociste a Iván Baker cuando vino aquí? A Iván Baker. Iván es un pastor que ya está con el Señor hace muchos años, que era un campeón mundial del evangelismo. Y nosotros cantábamos una canción con mi hermano cuando teníamos yo 15, 16, 17 años y mi hermano 3 años más. Y que cada vez que venía Iván a Rosario, con el cual teníamos un cariño muy especial, él nos pedía, cántenme esta canción. Y como tiene que ver con lo que quiero compartir, quiero cantárselas. Dice, un anhelo ferviente hay en mi pecho, que solo tú conoces, oh Señor. Anhelo de ser toda mi vida un puente entre los hombres y tu amor. Un puente que partiendo de mi nada llegó a orillas de tu eternidad. Un puente al que todos pisar puedan en busca de tu amor y tu verdad. No importa que el dolor de 1000 pisadas forjen en él huellas ensangrentadas. Yo solo quiero ser puente de vida y que seas tú final de mi camino. Señoras, que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando ya nadie lo necesite, destrúyelo a tu antojo entre tus manos. Iván hace 12 que partió a la presencia del Señor con 90 y pico de años. ¿Sabes cómo partió Ángel? Se despertó a la mañana y le dijo a su esposa Gloria, despertate, vamos a desayunar porque hoy me voy con el Señor. Y él tenía un Parkinson muy avanzado y su esposa tenía dudas y llamó a los hijos. Dice, che, vengan a ver a papá, que papá dice que se va con el Señor. Y no tenía nada, o sea, estaba enfermo, pero no había nada en su momento como para decir esto es definitorio. Y a la 1 del mediodía el Señor se lo llevó. Así. Hombre entrañable. Les cuento, traje un libro nuevo, a mí me gusta escribir. Tenemos el libro nuestro pendiente que vamos a escribir juntos. Hoy me estaba acordando de eso. Es mi 7º libro, se llama Si hubiese sabido antes. Si alguno lo quiere adquirir va a estar allí. El libro surge de un pensamiento bastante loco que tuve orando al Señor, diciéndole, Señor, qué bueno hubiera sido cuando tenía 20 años tener la experiencia que tengo a los 61. Y me reí porque digo, es imposible eso, la vida transcurre de una manera, pero sí quiero hacer un aporte para entender que podemos tener una mejor vida en esta tierra si nosotros hacemos algunas cosas que la palabra nos enseña, porque la palabra en definitiva dice que vamos a recibir muchas cosas que damos. El juicio que damos lo vamos a recibir, el perdón, etcétera, etcétera. Me encanta el tema que les voy a compartir hoy simplemente porque es uno de los temas más fuertes en mi vida, lo ha sido siempre. Y David le puso un nombre que ahora no me acuerdo, pero cuando te dije era un golazo, un nombre bárbaro. Pero yo le puse como título Una iglesia que honra la Gran Comisión. ¿Qué tiene que ver con esto? En mi criterio, la Gran Comisión que está contenida para la mayoría en 3
textos, por lo menos lo más explícito, está contenido en 4 porciones de la Biblia, a los cuales yo necesito unificarlo, y simplemente les voy a decir por qué necesito unificarlas. Porque muchos se enamoran de un costado de la misión e ignoran los otros costados. Y la misión es completa. Está en la palabra y cada una revela algún aspecto de la misión. Y los textos que me refiero son Mateo 25, Mateo 28, Marcos 16 y Hechos 1. Me atreví, delante de Ángel me da un poco de vergüenza porque la materia Biblia era la materia suya del seminario, y yo me atreví a hacer una pequeña paráfrasis en conjunción de estos 4 textos. Como mostraron mi amor hacia estos pequeños, dándoles de comer, apagando su sed y recogiéndoles los vestistes porque estaban desnudos, y cuando estaban enfermos o en cárcel los visitaron, ahora con autoridad los envío a que sean testigos en su ciudad, en su provincia, en su nación y hasta en lo último de la tierra. Y que lo hagan mis discípulos, que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que en el camino expulsen demonios, hablen nuevas lenguas. Y cuando intenten envenenarlos, no se preocupen porque no podrán. Y aun cuando necesiten tomar en sus manos serpientes, salirán indemnes y sanarán a los enfermos que se les crucen. A estos que han sido atrapados por mi palabra, los invitarán a aprender y poner en práctica todo lo que yo les he enseñado. Y tengan la certeza que todo lo van a hacer en mi poder y gracia, porque si transitan este camino, yo siempre estaré con ustedes. Tengo la certeza de esto que les dije antes, que algunos tienen la tendencia a enfatizar en un costado de la misión. Y en general tiene que ver con el costado donde más seguros nos sentimos. Hay lugares que son lugares habituales donde transitamos, y a veces obviamos los lugares que no son habituales. Es mucho más fácil encarar la misión exclusivamente por enseñar a guardar todas las cosas que Jesús mandó, porque se puede llegar, voy a tratar de desactivar en esta charla este pensamiento, pero es posible que nos sentamos más seguros enseñando lo que hemos aprendido. En realidad, yo sé que esto tampoco es así de posible, pero esta es la razón por la cual yo quiero que hablemos de estas cosas que mencionamos. En primer lugar, el texto de Mateo 25. Por cuanto lo hiciste con estos hermanos pequeños, conmigo lo hiciste. La compasión es un elemento fundamental en nuestra misión cristiana. No podemos hacer la obra de Dios si no tenemos compasión. Un gesto técnico, entiéndanme lo que les quiero decir, algo hecho simplemente por obediencia y sin un contenido o un relato adecuado en nuestro corazón, no es suficiente para que la gente reciba ese roce y ese toque del Señor. Miren, cuando yo me convertí, nosotros teníamos grupos caseros y el líder de mi grupo nos decía, tienen que predicarle a uno por semana. Y estaba bueno porque en definitiva nos hizo quitar la vergüenza. Pero yo de este lado de la vida, el otro día a este hermano que es pastor, le digo, mirá, la verdad que te agradezco porque me hiciste quitar la vergüenza, pero menudo favor le hacía a la gente si yo les predicaba solamente por no quedar mal con vos. Y le digo, quiero que me entiendan, no te estoy hablando mal, pero el contenido de nuestra labor evangelística tiene que ser la compasión. Si no, la gente se da cuenta. A eso se refería
Francisco de Asís cuando decía, predica todo el tiempo y cuando necesites usa palabras. Porque la gente necesita mucho más que palabras para tener el encuentro con Dios que merece tener cada ser humano. O no lo merece, pero por amor Dios cree que lo merece. En uno de mis libros que se llama Aceite para tu lámpara, escribí algunas diferencias, le voy a leer 3 nomás, entre lo que es la labor social, lo que el hombre hace y lo que es la obra de misericordia o la compasión. La labor social llena estómagos. La obra de misericordia o la compasión llena de luz el corazón de los necesitados. La labor social llega al límite de lo proclamado. La compasión, mientras haya dolientes, nunca termina. La labor social pone en un plano superior al que realiza esta labor social. La compasión genera siervos. La labor social acalla conciencia, la compasión garantiza la entrada en el gozo del Señor. Este primer elemento es un elemento que tenemos que tener demasiado en cuenta porque es la puerta que abre los corazones de la gente. ¿Por qué? A ver, yo le decía ayer a los jóvenes, a mí me escandaliza la manera que predicaba Jesús. Me escandaliza porque me preocupa, como cuando yo predico uso tantas palabras. Y Jesús, a veces hasta con un monosílabo, con un gesto. O sea, ¿cómo predicaba? Seguime, te voy a hacer pescador de hombres, saqueo, baja de arriba del árbol. Esa era la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque su amor y su compasión ganaban el corazón de los que se relacionaban con él. Veían amor genuino. El joven rico le dice algo que yo digo hasta antibíblico, porque a nadie le dijo otro vendé todo lo que tenés. Y el joven rico cuando se va triste, no enojado. Porque yo no tengo dudas que este hombre habrá dicho, cómo me hubiera gustado ser discípulo de Jesús, pero el costo es muy caro. Y es más, final abierto. Jesús cuando dice, es difícil que un rico, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios 3 habla de que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres, de esto se trata. El hombre sabe cuál es la razón por la cual vos te acercás a él. Lo sabe. Nos pasa en Argentina. Los políticos dan muchas dádivas. Dan planes sociales y todo. Y sabe la gente lo que hace, les exige. Porque saben que esa es la regla de juego. Yo te voto y vos me das. Pero cuando la iglesia se acerca, es otra cosa. En época de pandemia tuvimos que seguir con nuestro comedor y hubo un club de fútbol que puso en el barrio un comedor. Y lo primero que hizo es llamar a toda la prensa para que la prensa supiera que estaban haciendo este club de barrio una obra tremenda. Y el presidente viene y me dice, pastor, va a tener que cambiar los días de dar de comer, porque vamos a dar nosotros los lunes, los miércoles y los viernes. Y yo le dije, mira, a mí el Señor me dijo que alimente el lunes, miércoles y viernes, así que yo no voy a cambiar nada. Pero hay tanta necesidad que no te preocupes. Vamos a estar cubriendo juntos la necesidad de la gente. Les duró un suspiro. Pero lo que más me impactó fue un hombre que se llama Arturo. Arturo no tiene algunos problemas mentales. Pero de golpe se perdió de nuestro comedor y se fue al comedor de este club. Y un día aparece de nuevo. Hey Arturo, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Bien, pastor, bien. ¿Qué te pasa que volviste? ¿Que era fea la comida de él? No, dice, era rica. Pero la de ustedes también. Pero ¿sabe lo que pasa, pastor? En el comedor me daban la comida como haciéndome un favor. Y acá me abrazan, me preguntan cómo estoy, oran por mí cuando tengo alguna necesidad. Es distinto. Y ¿sabe qué? No es por la comida, es porque a mí me gusta estar acá. La compasión de la iglesia genera eso.
A ver, Jesús cuando habla en Mateo 25 no habla salir a tontas y locas, a cumplir uno tras otro. ¿Sabes lo que está hablando? Porque, a ver, la compasión es individual y se convierte en colectiva en la suma de las individualidades. Y te digo por qué. Porque no se trata, algunos se amparan, la congregación da de comer, damos de comer, pero nunca se acercó por el comedor, ni cocinó, ni hizo nada. No está mal, ¿eh? Pero la compasión es algo individual. Y no es hacer todas las cosas, es cuando te encuentres en la vida con algún necesitado, allí tiene que estar presente el amor de Cristo Jesús. Amén. Venía caminando por una calle a la vuelta de mi casa y venía un muchacho con una pala envuelta en un nylon. Y venía sonriendo, cantando, y yo venía caminando y me alcanza y me empezó a mirar. Viste que a veces la gente tiene ganas de hablar. Y me mira y me dice, estoy re contento porque tuve 2 changuitas hoy. Changuitas le dicen a pequeños trabajitos casuales. Y le puedo dar de comer a mi familia hoy porque tuve la changuita. Y empezamos a hablar y fue tan linda. Aparte a mí me encanta la gente que tiene ese afán de esforzarse, porque en Argentina el esfuerzo, digamos, los gobiernos han hecho que la gente no se esfuerce y el Estado le dé todo. Yo un día dije eso en la congregación, digo, sueño con una congregación que los hermanos no cobren planes sociales. Y uno vino, ¿qué está mal? No, ¿qué está mal? Está bueno que cada uno pueda vivir la dignidad de trabajar para alimentar a su familia. Así que cuando llegamos a la esquina, yo lo tenía aquí al lado y le di la mano para saludarlo. Y tenía un pequeño billetito, no mucho, pero era lo que tenía. Así que cuando le puse la mano le di ese billete. Y él me apretó la mano, pero cuando abrió la mano vio que le había dado dinero. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y me dice, pastor, yo no le estaba pidiendo nada. No le había dicho nada, que era pastor. No le había hablado de Cristo. Habíamos tenido una conversación acerca de lo lindo que es estar en paz y poderle de comer a la familia. Y él empezó a decirme, porque yo le dije, busca a Dios. Sí, pastor, yo estoy lejos de Dios. Y ahora que usted me dice, no oro, tendría que orar y orar con mi familia. Se predicó solo. No sé más, o sea, no lo vi más, no es que ahora sea un miembro de mi comunidad, no lo vi más, pero ¿sabes qué? Mi corazón se ensanchó de pensar que Cristo quiere esto de nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces encarnamos al sacerdote que pasó al lado del buen samaritano y nuestras propias urgencias de vida hagan que ignoremos el dolor de la gente? Jesús nos enseña que el motor de la misión, en primer lugar, es la compasión. No lo ignores. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente teniendo el Espíritu de Cristo en uno. La propia relación con Dios va a hacer que esto que se te pegue. Jesús tenía un radar. Cuando nadie veía nada, ¿qué Jesús qué veía? Ovejas sin pastor, campos limpios para la siega. Veía a uno que estaba sentado debajo de una higuera. Su corazón compasivo hacía que se acerque con este espíritu a la gente. Yo no sé si acá, pero en Argentina está lleno de charlatanes, gente que habla muy bien. Y la gente ya sabe que como los políticos, los charlatanes, no ayudan en nada. Pero cuando uno se presenta con el amor de Cristo Jesús, es otra cosa. Vas a empezar a darte cuenta cómo los corazones se abren a recibir la palabra de Dios. Porque de pronto te haces creíble, una persona auténtica, alguien que no busca un beneficio personal en esta gestión de predicar el Evangelio, alguien que simplemente por amor se para de su tiempo, de su vida, de sus recursos, para expresar el amor de Cristo. Amén. Muy bien.
Esto nos permite que la gente genere interés, el interés que no tenía lo empieza a generar. Y Hechos 1 nos da la geografía de la misión. ¿Cuál es el límite de la misión? Y la misión, el límite es el mundo. David anda por todos lados ahí, en su misión, nosotros en lo que podemos. Yo vengo de estar en este viaje, primero en Londres. En Londres íbamos a ver una sola congregación, estuvimos en tren, me llevan en auto a una y terminaba la reunión y llegaba tarde la otra, porque hay una necesidad muy grande. Estuvimos en Italia. A Roma iba de visita y terminé en el Ejército de Salvación de Roma, predicando y estando con un pastor del Congo, un hombre entrañable, necesitado de amor, de compañía. El límite es el mundo, pero el comienzo es tu casa, aquí, tu ciudad. Ese es el comienzo. Hay veces que algunos quieren abrazar la misión y no hicieron nada en su ciudad. Miren, yo les cuento algo, no cuenten porque esto es de Rosario. Una vez viene David y me llama alguien, dice, ¿David está también a la mañana? Sí, ¿por qué? No, porque yo no me animo a la noche a salir por el barrio donde vos estás. Y se quería ir a trabajar, no sé, a Siria, por ahí en medio. Le digo, escúchame, le tenés miedo al municipal y te vas a ir en medio de la guerra. Pero es así. Parece que hay un sueño naif, un sueño, qué sé yo, que está bárbaro, pero de salir a la misión. ¿Y acá qué pasa? ¿Por qué comienza todo? Porque seguramente para un chino cristiano, Argentina es lo último de la tierra. Y para un argentino, China es lo último de la tierra. Entonces, ¿para qué vamos a gastar en pasaje? Empecemos predicando cada uno en nuestro lugar y después vemos la misión. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Todos los días, tu lugar de misión es tu casa, a los alrededores. ¿Cuántos saben alrededor tuyo que sos cristiano? ¿Cuántos conocen tu fe? ¿Los vecinos saben que sos un discípulo de Cristo? Yo les contaba a algunos hermanos que me jubilé hace un año y el último tiempo perdí todo, toda la prudencia en mi trabajo, perdí todo. Venía cualquiera y vamos a orar. Pero acá, sí, me acuerdo una chica, una compañera, mujer grande, abuela, viene y me dice, Claudio, estoy con mi nieta muy mal, ¿podés orar por mí? Digo, sí, vamos a orar. Pero acá, dice, sí, estamos al lado de la puerta del ascensor. Y en un ascensor donde pasa mucha gente. Yo no me di cuenta, empecé a orar y sentía que abría la puerta, cerraba. No sé qué habrá pensado la gente. Pero cuando termino de orar, esta mujer estaba llorando y suena el teléfono. No lo puedo creer, no me digas, recién estaba orando con Claudio. Dice, Claudio, la sacaron de terapia a mi nieta. Y habíamos estado orando hace 2 minutos. Y así con un montón de situaciones que me pasaron, al final orar por autoridades en medio de lo que sea. ¿O no vale la pena hacer alguna vez el ridículo por Cristo? En la festividad de Navidad y Semana Santa convoqué a mis compañeros de trabajo cristianos de la fe que sean a tener un tiempo de oración y cantar para predicar el Evangelio. Pero se juntaban 20, 25, algunas autoridades en ese lugar. Y un día, cuando salgo, había varios esperándome. Y había una ordenanza que es bueno, allá se dice peligro, un desastre, vago, no trabajaba. Y me dice, Claudio, necesito que ores por mí. Bueno, y me dice, ¿no me va a poner la mano en la cabeza? Le aclaro, estamos en un hall de la municipalidad con toda gente hablando de lo que sea y yo tenía que imponerle la mano ahí al vago este. Y ¿sabes que empecé a orar y ¡pum! Se cayó al piso. Y yo enseguida miré para los costados porque me meten preso.
Y la gente miró y se dio cuenta que estaba yo y hizo como si nada pasara, porque sabían que estaba orando. Pero animémonos. Nuestro primer lugar geográficamente es esto, después nos abriremos. Dios te va a llevar. Si vos te disponés quizás a dónde, no sabés. David, ¿soñaste alguna vez estar en África en medio de todos esos lugares? Cuando eras pequeño, sí. Ah, mira vos. Yo ni loco. Mira, mi hermano me decía, tenés que ir a Europa. Yo no. ¿Qué tiene este? Sí. Ah, buenísimo. Gracias por ese dato. Entonces somos bastante parecidos. Dios te va a enviar, pero primero la misión geográficamente en tu lugar. ¿Cómo haremos entonces los discípulos? Algunos dicen, bueno, voy a predicar el Evangelio y lo que hacen, invitan a la gente a la reunión. ¿Está mal invitar a la gente a la reunión? No, está bien que lo invite, pero eso no es predicar el Evangelio, no es la misión. Hacer un discípulo es que el discípulo se convierta a Cristo y pase, nosotros llamamos esto de esta manera, digo como comunidad, como organización argentina. Hablamos de la puerta de entrada al reino de Dios. Invitarlos a que pasen por la puerta. No es un invento nuestro, Pedro lo dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdonar los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Milagrosamente, esto que Pedro hablaba se producía en la iglesia primitiva en días. ¿Alguno pensó quién fue el que más tardó en bautizarse en el Nuevo Testamento? Estamos hablando de un movimiento de avivamiento que hubo tremendo. Pero ¿quién fue el que más tardó de las historias de Hechos en bautizarse? ¿Lo pensaron alguna vez? Fue Pablo. 3 días. Todos los demás se convertían, se bautizaban. Eran llenos del Espíritu Santo. Carcelero de Filipo, la madrugada. No había el etíope. Acá hay agua que impide que yo me bautice, al agua pato. No, pum. ¿Pero por qué? Porque la iglesia primitiva sabía que hacer un discípulo era predicar el Evangelio y que esta persona pase por la puerta de entrada al reino de Dios. Y sabían que no tenían que enseñar nada hasta que esto no suceda. Porque nos pasa algo. Si yo empiezo con esto de enseñar a guardar todas las cosas que yo os he mandado a alguien que no está ni bautizado, ni lleno del Espíritu Santo bautizado, digo, porque no quiere, no porque no puede. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dice Pablo del bautismo? Somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, también así nosotros andemos en vida nueva. Y esto habla de un hecho espiritual, no un simbolismo. Pasa algo, lo repite en Colosenses 2:12. Yo no puedo enseñar a alguien que no haya pasado por la puerta, porque lo único que voy a hacer es ahondar su cargo de conciencia por lo que no puede resolver. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Jesús cuando predicó, a la generación que predicó, sabía que estaba predicando para el futuro, no para el presente, porque los discípulos no podían cumplir a rajatabla este correlato interior que tiene que ver con las motivaciones y con los hechos hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, predicar es invitar, evangelizar a que pasen por la puerta. Ahora, vamos a un terreno complicado uniendo Marcos 16. Marcos 16 le suma a la misión el contenido carismático. Y nosotros no podemos obviar esto. Dios quiere moverse con milagros, con manifestaciones milagrosas de su presencia en el contexto de la iglesia cuando sale hacia afuera. Y esto tiene que suceder. No es algo, no, ya pasó. No, ¿estás seguro que no pasó? Sigue pasando. Dios necesita que vos te conviertas en su socio en esta tarea de hacer milagros. Yo soy 4ª generación de pastores
con un delay de mi viejo, pero mi bisabuelo vino de Italia. En el año 1857 fue, de Italia, a Argentina. Y él era sacristán de una iglesia católica en Castione di Soppola, provincia de Pordenone, norte de Italia. Y cuando llegó, alguien le vendió en un tren una Biblia. Y empezó a leer la Biblia y dijo, pero la iglesia, en ese momento, esa expresión de la iglesia en 1857, de la iglesia católica, no, porque la iglesia católica ha superado un montón de cosas y hay hermanos preciosos dentro de ella, pero en ese momento no se leía la Biblia y él entendió que estaba todo mal. Y lo habló y el cura quemó la Biblia y él compró otra. Y Dios empezó a trabajar en él, a tal punto que el cura lo llama porque tocaba el órgano en la misa de gallo para Navidad y él dejó a su familia y se fue a tocar a las 12 y cuando iba a tocar sintió una desesperación, volvió corriendo. Y cuando vuelve encuentra que su casa se estaba incendiando, rompe la puerta, apaga el fuego y se da cuenta que lo único que se habían quemado eran las imágenes. La familia estaba intacta en su casa. Y empieza con un ministerio de sanidad. Yo me he encontrado con gente que él había sanado. Me acuerdo, tenía 20 y pico de años predicándole a un hombre. Y soy Pagura, yo conocí a un hombre cuando yo era un niño. Yo nací con parálisis de nacimiento y no era curandero, me aclara. Oraba y oró por mí, yo fui sano. Pero hizo una revolución tan grande en Arroyo Seco, que es la localidad que en un pueblito de 1.200 habitantes ya se habían convertido 300. Entonces el comisario, el cura, el juez de paz, dijeron esto no puede pasar más. Así que lo invitaron a una cena y le iban a dar un postre fantástico, pero un poquito de cianuro en el postre. Y él siempre oraba y oró al Señor y el Señor le dijo, andá, pero te van a envenenar. Y le dijo a la esposa, Claudia se llamaba, mi amor, me voy a cenar con tal y tal, pero Dios me dijo que me van a envenenar. Así que fue don Natalio y cuando terminó la cena, siempre a los postres se brindaba y él tomó la copa y dijo, dice el Señor, aunque bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Y como dicen los chicos en Argentina, fondo blanco. Se tomó todo. Y ahí salieron los tres para ver cómo se moría, cómo se caía en medio de la calle. Se cayó a los 20 años. Se convirtió el comisario. Testimonios que a mí me han llegado inclusive por mucha gente que ha vivido. Señales y milagros. Hermano, dispone tu corazón para que Dios te use en esta esfera. La libertad de la gente necesita de la intervención del Espíritu Santo. Si no, es imposible. Los cambios de la gente se producen a través del Espíritu Santo. La fuerza de voluntad no es un motor demasiado fuerte como para cambiar o hacer los cambios interiores que tienen que ver con las motivaciones. Jesús, eso es el evangelio revolucionario que predicó. Él decía, si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿y sabés qué? La justicia de los escribas y fariseos era excelente. Porque ellos cumplían, pero había un solo problema. El correlato interior, la motivación era espantosa. Por eso lo llaman sepulcros blanqueados. El Espíritu Santo es el único que puede hacer esto. Y yo sé que Dios lo hace entre ustedes, pero quizás yo quiero reafirmar este concepto. Nosotros vivimos en un lugar donde si el Espíritu Santo no se moviese con libertad, hubiese sido imposible. La pacificación de un barrio que en el 2016 tuvo 35 muertes por pelea de banda en un barrio de Rosario. Y hoy, en el término de 7 años, hubo 2 o 3 muertes. Hoy ya no hay traficantes en el barrio. ¿Y saben por qué? En Argentina se usan los niños para la distribución de droga. Porque son inimputables, porque no pueden ir presos. Y
nosotros vimos que los chicos, los soldaditos, se le dicen, de la droga, eran soldaditos por padres ausentes, por orfandad de padre muerto o padre preso. Y nos metimos como iglesia a sustituir esos padres con una familia que intente brindar la figura de un papá, aunque sea una vez por semana, y enseñarles que podrían ser lo que quiera en el futuro. Médicos, abogados, lo que sea, porque la iglesia los iba a ayudar, pero que no tenían que ser ni ladrones ni narcotraficantes. Y hace un año, estando en la fiesta de fin de año, vino el narcotraficante del barrio, porque nos conocen, porque tampoco para ellos somos un riesgo, porque nosotros los queremos ganar para Cristo. Y viene y me dice, Claudio, me arruinaste el negocio. Y yo le dije, ¿cómo que te lo arruiné? A ver, yo te lo hubiera querido arruinar, pero yo no hice nada para arruinártelo. Sí, me lo arruinaste. ¿Y por qué te lo arruiné? Porque no tenemos más soldaditos. Están todos en la iglesia. Y a mí me entró un gozo. Maravillosa obra del Espíritu Santo de Dios moviéndose en medio de la iglesia. Tenemos que crecer en esto. Mirá, este tiempo está volviendo mucha gente a la congregación. Un chico, un matrimonio, que él cuando se convirtió era un bandido y se casó, pero después aflojó en la fe y se apartó durante por lo menos 6, 7 años. Le detectaron un cáncer a ella de 39 años, un cáncer de mama, metástasis en el hígado, metástasis en los pulmones, metástasis en los huesos. La médica hace poquito le dijo, ¿cuál es tu sobrevida? Le dijo, hoy. Ellos se volvieron al Señor, abrimos un grupo, viven a 60 kilómetros de Rosario. Y a ella le tenían que hacer un catéter para pasarle la medicación. La duermen, le hacen un catéter. Cuando la tratan de despertar, no reaccionaba. Le toman la presión, 11, 10, 9, 5, 4, nada. 6 horas sin presión. Estaba azul. Cuando deciden cargarla en una ambulancia, recorrer, Rosario tiene un río que tiene 64 kilómetros de ancho. Tiene 9 puentes para recorrer. Recorrieron en ambulancia hasta que llegaron a un hospital de Rosario, donde la reanimaron. Porque lo que le había pasado, le habían atravesado una vena, había cubierto todo el corazón de líquido y el corazón no podía latir. La punzan, le sacan el corazón, la recuperan. A los 3, 4 días María estaba consciente y vamos con Daniela a verla. Y ella le dice a su mamá, le dice a su marido, decirle a mamá y a tu mamá que se vayan. Y nos empieza a contar. Miren, cuando a mí me durmieron, yo de golpe me encontré en un lugar totalmente desconocido. No me pidan que se lo describa porque no lo sé describir. Después nos contó que había una luz y vio a su sobrinita discapacitada que había muerto hace 5 años y vio a un cliente de su negocio cristiano que había muerto de COVID en la época de COVID y se dio cuenta que estaba delante de la presencia del Señor. Y ella, como apartada, vuelta al Señor, no quería levantar la cabeza. Y nos decía, no quise levantar la cabeza y empecé a hablar con el Señor. Y decirle, Señor, dame una oportunidad nueva. Tengo hijos pequeños. He hecho todo mal. Dame una última oportunidad de conducirlos a los pies de Cristo. Quiero enseñarles que sean cristianos. Y de golpe, ¡pah!, volvió en conciencia. Fue al pueblo. Cuando lo vio a la médica que la atendió, le dice, María, vos estabas muerta. No puede ser que estés acá. El de la ambulancia le dice, yo te llevé muerta, sin signos vitales. Bueno, el tema del cáncer sigue porque es muy difícil. Pero le hicieron los análisis. Hepáticamente perfecta. Diagnóstico, múltiples tumores en el hígado. La enfermedad está, pero ella está bárbara. No tiene síntomas.
Nosotros estamos asombrados, hablamos el otro día con Daniela por teléfono y estoy bárbaro, estoy esperando esto. Dios, está bien. A veces lo hace, yo sé todo esto. Pero Dios quiere moverse en medio de su iglesia con estos milagros y señales que hacen que la gente vuelva a Cristo. La iglesia, revestida del poder del Espíritu Santo, tiene que extenderse a caminar en lo sobrenatural. No locamente, con cobertura pastoral, con el consejo de los hermanos, pero lancémonos, por favor. Porque el Espíritu, ¿sabes qué quiso decir Jesús cuando dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? No es voy a ser el veedor y voy a controlar como ustedes predican. No, válganse de mí. Voy a estar con ustedes. La parte de los milagros de Marcos me toca a mí y para eso a través de mi Espíritu Santo los voy a estar acompañando. Hermano, comenzá a orar por la gente, con libertad. Cuando tengas una necesidad, ¿me dejás orar por vos? ¿Me dejás que ore? ¿Puedo ponerte en la cadena de oración de mi congregación? Somos muchos los que vamos a orar, ¿eh? Y quiero seguir a ver cómo estás. Yo digo, la otra vez hablaba en una comunidad en Italia sobre 4 implicancias o 4 imágenes fuertes de la muerte de Jesús que nos afectan. Una de los muertos resucitados. Dice que los muertos, cuando Jesús muere y resucita, salieron de sus tumbas y se presentaban a sus ciudades. Y yo decía, María es una muerta resucitada, que está caminando por su ciudad, dando gloria a un Dios de poder, que permitió que su gloria se manifieste en un hecho tremendo. Lancémonos a caminar en esta esfera. La predicación es más fácil, porque Dios te va a dar palabra. A veces nosotros tratamos de entrar a la gente y no sabemos. Yo tengo un dicho, es un dicho. Jesús rascaba donde picaba. ¿Se entiende eso acá? ¿No? ¿Viste cuando le decís, mi amor, me pica la espalda? Y tu esposa generalmente te va a rascar donde no te pica, ¿o no es así? Hasta que encuentra el lugar justito. Ahora Jesús era quirúrgico. Llama a tu marido. No tengo marido. Claro, no tenés por tal. El Espíritu de Dios obrando con la palabra justa, diciendo lo que necesitaba. Mirá, yo he pasado cada papelón. Una vez estábamos predicándole a alguien. Estuvimos media hora predicándole. Cuando lo dejamos hablar, él nos dijo, soy judío. Chao. 30 minutos hablando para nada. Si hubiéramos sabido que era judío, hubiéramos hablado del Mesías. ¿Qué sé yo? Hubiéramos encarado de otra manera. Ahora cuando el Espíritu está presente, el Espíritu nos conduce a rascar donde al otro le pica. Nos conduce a dar una palabra justa. Hermanos, hemos vivido cientos de estas experiencias y ustedes también lo sé, de dar una palabra, de hablar al corazón del otro en lo que el otro realmente necesita. Me vienen cosas a la memoria, pero no voy a contar, si no voy a ser demasiado largo. El obrar sobrenatural de Dios tiene que estar presente en nuestra misión como iglesia. Indudablemente. Indudablemente. No es de iluminados, no es que Dios va a levantar un hombre iluminado en esta congregación. Yo estoy tratando de compartirles y hago en mi congregación lo mismo para que todos los discípulos militantes de Cristo ejerzan este ministerio. La iglesia primitiva vivió en esta montaña rusa, ¿no? Pedro y Juan son encarcelados, son liberados, van a la casa, viene la ama de llaves y los ve y en vez de abrirle la puerta, salió corriendo a avisarle a los discípulos. ¿Está Pedro y Juan en la puerta? No, deben ser los ángeles. Los ángeles. Les resultaba mucho más fácil creer que había ángeles que Pedro y Juan hubiesen sido encarcelados.
una iglesia que vivía esa realidad. La iglesia tiene que abrirse a vivir la sorpresa de un Dios vivo manifestándose por amor, acompañando a aquellos que predican el Evangelio. Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Te hago un paréntesis muy cortito. Antes del texto de Marcos 16, Jesús le dice algo muy lindo a sus discípulos. Los reprende por su incredulidad y su dureza de corazón. Inmediatamente lo manda a la misión. No sé si Ángel o David se pusieron a pensar esto alguna vez. Yo digo, Señor, a esto lo reprendés por la incredulidad y la dureza del corazón y los mandás a la misión más importante que algún humano haya tenido en la tierra. Sí. Esto te da dos mensajes. El primero, yo tengo esperanza. Tengo esperanza que Dios me use, porque a los discípulos lo usó de esa manera. A mí, que muchas veces he sido incrédulo y duro de corazón, me puede enviar también. Y lo segundo, que Dios necesita de inútiles, no de hábiles. La habilidad humana, la capacidad humana conspira muchas veces con el ser usado por Dios. Si yo pongo mi vista y mi objetivo en mi propia capacidad como hombre, el Espíritu Santo no lo voy a necesitar y también voy a fracasar en la misión. Lo cuarto, Mateo 28. ¿Cómo hacer los discípulos? Enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. El contenido, todo lo que Jesús enseñó. Yo eso tengo que enseñar. Todo lo que Jesús enseñó. Lo primero que lo tengo anotado, hermanos, no son mis discípulos. Son los discípulos de Cristo. Yo hago discípulos para Cristo. Discípulo para Cristo. Ayudo para Cristo. No son míos. No son mi propiedad. No quiero que se parezcan a mí. Quiero que se parezcan a Cristo. Para eso voy a enseñar todo lo que Jesús nos enseñó. Ayer hablamos del valor de la palabra. Qué tremendo, ¿no? Yo le decía, la palabra es un faro. Es un faro. ¿Cuál es la virtud del faro? Que siempre está en el mismo lugar. No se mueve. Los navegantes que iban con los barcos tomaban la referencia de un faro. ¿Por qué? Porque el faro estaba siempre en el mismo lugar. No tenía rueditas y un día lo corrían 100 metros y al otro día otros 100 metros. Porque eso confunde. El hombre confunde. La palabra de Dios no, porque permanece para siempre. Esta palabra, que es una garantía de nuestra vida, es lo que nosotros tenemos que enseñar. En segundo lugar, en esta relación debemos enseñar a la gente la dependencia de Dios. Nuestra labor para ayudar a otros es llevarlos a que tengan una dependencia de Dios. El pueblo de Israel con Moisés, ¿saben lo que hizo? No, mejor que Dios te hable a vos y después vos no contás. Es más fácil. Y nosotros corremos ese riesgo cuando hacemos discípulos. Que la gente dependa tanto de nosotros. Que sea más fácil preguntarnos todos nosotros que hablar con Dios. Y no crecen nunca. Mirá cómo sería el pueblo de Israel. Que Moisés se tenía que tapar la cara. ¡Qué incoherencia! ¿Por qué se tapaba la cara? No querían ver el resplandor de la gloria de Dios. Les hacía daño. La gente tiene que aprender de nuestra mano a relacionarse con Dios. Y lo vamos a ayudar a practicar la palabra, porque no es solamente hablarles, sino que ellos pongan en práctica la palabra. ¿Cómo hacerlo? Es muy simple. El ejemplo y lo hacemos juntos. Ese es el camino. Sé que Dios está poniendo como ejemplos matrimonios
precioso. Yo conozco varios de ustedes y para mí me generan admiración verlos. ¿Por qué? Porque si yo le enseño a alguien a ser buen marido, ¿qué va a hacer? Me va a mirar a mí. A ver, ¿cómo es Claudio con la esposa? Así. Bueno, yo tengo que hacer lo mismo. Eso es enseñar a guardar. No es la enseñanza intelectual exclusivamente, sino la práctica de la palabra. Un autor que a mí me gusta mucho hablaba de que primero informamos, después formamos, pero tiene que estar la revelación del Espíritu Santo en todo ese proceso para que la palabra se asiente y transforme la vida. Compasión, predicación, poder es igual a la misión. Compasión, anuncio del Evangelio y poder es igual a la misión. Me gustaría, si me permiten los pastores, orar por ustedes. Cuando tenía 17 años, escuché una palabra de un pastor ya fallecido que nos enseñó que nuestro tiempo era como un armario, como un ropero. Y que yo que soy un poquito, Daniela, ¿no? Me está haciendo que no, ¿vos podés creer? Soy un poquito desordenado con la ropa y esas cosas. Poquito. Cuando uno es desordenado, agarra una camisa y la tira en el ropero y tira toda la ropa y después no hay lugar para nada. Ahora me decía este pastor, si vos colgás la camisa, doblas bien la ropa, te das cuenta que te quedó lugar todavía. Y él decía, con el tiempo es lo mismo. Hay veces que nosotros no tenemos tiempo porque somos desordenados con nuestro tiempo. Y él decía, separá tiempo para Dios. Dedicá tiempo para Dios. Yo tenía 17 años, así que fui a hablar con él. Se murió muy joven, Roberto de Francesco, el hermano de Hugo. Y le digo, Robert, ¿pero cómo hago? Decime, ¿qué tenés vos? Yo tengo los jueves el grupo familiar y los martes me veo con mi discipulador. Bueno, tenés lunes, miércoles y viernes. Bueno, ¿qué hago? Muy simple. Anda a tu habitación, ora y el Señor te va a decir qué hacer. La invitación a dar ese paso de fe al vacío, al que no tengo control, al que no es mi lugar, mi círculo de confort, como le dicen. Así que yo era muy chico y oré al Señor y el Señor me dijo, salí. Así que yo fui caminando, lo primero que me encontré con un viejo barbudo de 30 años más o menos. Digo, no, este tiene cara de pegador, si le hablo me va a pegar. Y así fui descartando, hasta que llego a 4 cuadras y veo también un viejo pelado, barbudo, de como 40 años que estaba en la parada del colectivo. Y sentí que el Espíritu Santo me decía, ese. Yo, soldado que huye sirve para otra guerra, dicen en Argentina. Doblé, no di mucha importancia, pero el Espíritu no se puede discutir con Dios. Así que di media vuelta y me acerco y le hago la pregunta, ¿tenés un minuto? Pónganse en escena, yo 17 años y 40. Y yo quería que me diga, no, nene, anda a tu casa, estoy ocupada. Sí, tengo media hora. Estoy esperando un bus que dentro de media hora llega. Así que le prediqué el Evangelio, ni sé lo que le dije. Lo que sé es que yo terminé, salí de allí caminando a 1 metro por encima del suelo. ¿Me entienden lo que les digo? Me sentí en el cielo. Bueno, pasaron 7 años, me lo encontré en una campaña y viene un muchacho a decirme, ¿me conocés? No, ¿quién sos? Vos me predicaste un día allí, ahora soy pastor en una localidad cercana de Rosario. Eso es lo anecdótico, pero lo fuerte fue que Dios después se tomó de mi vida. No los lunes, los miércoles y los viernes. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves,
los viernes. Desde hace más de 40 y pico de años. Y todos los que servimos al Señor, como nuestro querido Ángel, tantos años, David menos, podemos darte la garantía que no hay manera mejor de gastar la vida que alcanzando a este mundo con el Evangelio de Jesucristo.